a nuestros queridos hermanos y amigos, sí, que nos están visitando en esta noche. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Recuerde que estamos en este libro maravilloso y estamos justamente por el capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13. Amén. A manera de resumen, sí, también con las diapositivas vamos simplemente a dar lectura del verso 1 en adelante y vamos a ir refrescando en algo la enseñanza del viernes anterior. Verso 1. Sí, hoy nos vamos a concentrar para estudiar el verso número 10, sí, en adelante. Vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Ya lo encontró? Como prefacio tenemos ahí las dos bestias. ¿Sí? Del verso número 1 al verso 10 habla acerca de la primera bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar en su nombre, o de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, en esta hora nuevamente hemos venido, Señor, a tu casa de oración con el único propósito, Señor mi Dios, no solamente de aprender tu palabra, sino también, Padre, el de rescatar de ella para mi vida la lección espiritual que tú quieres que yo ponga por obra, ¿sí?, en mi hogar, en el ministerio al cual tú me has llamado. Señor amado, sé propicio en esta noche, conforme a las necesidades de cada uno de tus hijos. Habla, Espíritu Santo, a tu pueblo. Guíanos, Señor, a toda verdad por medio del Espíritu Santo. Oh Dios, en esta hora, rompe toda cadena de opresión, rompe toda atadura, libra a tu pueblo, Señor amado, para que sea, Padre, cada uno de tus hijos, extrayendo en esta noche la bendición que han venido a buscar. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 13. Vimos en las clases anteriores referente al libro de la vida.
Y esto obviamente fue notorio por lo que el verso 8 menciona, donde se nos dice: y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, dice ahí, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y de hecho dimos cierta enseñanza referente, sí, a qué apunta o a dónde nos quiere conducir la palabra cuando se hace referencia así al libro de la vida. También pudimos notar por medio de ese texto que Dios no solamente tiene un libro reservado para los redimidos, conocido también como el libro del Cordero, sí, o el libro de los vivientes, sino que también se pudo ahondar, sí, viendo otro tipo de registro que la Biblia lo denomina como los libros, donde se encuentran todos aquellos que no son redimidos, y ahí se encuentran las obras de cada individuo por las cuales en el gran día del juicio final habremos de ser juzgados por las cosas que están escritas en esos libros. También, mi amado hermano, sí, estuvimos ahondando en parte, obviamente, sí, de qué manera uno puede ser merecedor para poder estar escrito en ese libro. Aun cuando el merecimiento no es humano, el merecimiento viene por los méritos de Cristo cuando le aceptamos no solamente como Salvador, sino también como Señor de nuestras vidas. Ahora bien, versículo número 10. Dice la Biblia, venga por favor conmigo, Apocalipsis 13, verso 10. Vamos a entrar en materia en esta noche. Si alguno lleva en cautividad, va, dice la Biblia, ¿en qué? Va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser, dice la Biblia ahí, debe de ser muerto. Ahora, ¿cómo podríamos entender este texto? Y recuerde, este texto nace de un contexto. Ya la vez anterior habíamos analizado todo esto, no la clase anterior, sino desde sí, otras predicaciones. Todo texto bíblico debe de ser interpretado, sí, bajo el marco del contexto. ¿Para qué? Para no hacerle decir a la Biblia un pretexto, o para que no nazca de ella un pretexto, una mala interpretación. El texto sale, mi amado hermano, recuerde, bajo el marco, sí, de Apocalipsis 13, verso número 1 al 9. Recuerde que ahí se nos proclama, sí, por medio de la palabra, que se levantará, sí, una bestia, la cual estaba formada, dice la Escritura, por 7 cabezas, y sobre las 7 cabezas 10 cuernos. Y obviamente cada cabeza, ¿qué representaba? Un imperio. Sí, un imperio a lo largo, sí, o a través de toda la historia. Ahora, esos 10 cuernos, ¿qué representaban? Recuerde que todo esto ya ha sido motivo de estudio. Representaban 10 reyes, sí, y sus coronas, sí, a manera de diadema, representan autoridad y poder, sí, conferido por esa bestia por un breve tiempo para esos reyes. Pero también se analizó que dentro de esos 10, uno va a nacer o uno va a surgir, hablando de este como el cuerno pequeño. Pero para que este pueda venir, tiene que dar de baja ¿a cuántos reyes? A 3. Amén. Para que este último agarre el poder absoluto en el tiempo, sí, o en la era del anticristo. Ahora bien, bajo ese contexto bíblico, el verso número 10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Ahora, para poder entender el texto es necesario ir, sí, a definir este término. ¿Qué es un cautivo? Porque de ahí se deriva la palabra cautividad. Cautivo, mi amado hermano, sí,
a manera de concepto muy sencillo, significa retener algo en contra de su voluntad. Sí, retener algo o alguien en contra de su voluntad. Cuando hablamos de esta expresión bíblica, si quiero tomar como referencia una Biblia actual, en lenguaje actual, el mismo texto lo interpreta de la siguiente manera. Apocalipsis 13, verso número 10. Dice en la Nueva Versión Internacional: el que debe ser llevado cautivo, es decir, el que debe ser llevado o retenido en contra de su voluntad, el que debe ser llevado cautivo irá a la cautividad, es decir, terminará siendo tomado en contra de su voluntad. En buenas palabras, el que se destina para ser preso irá a la cárcel. Si se lo quiere parafrasear en términos actuales para poder entender. Recuerde este texto, no lo vaya a olvidar, porque de ello vamos a hablar a continuación. Versículo 10 también sigue diciendo: si alguno mata a espada debe de ser muerto. Dice en la Nueva Versión Internacional: el que deba morir a filo de espada morirá. Ahora, recuerde el tiempo en el cual nace este texto bíblico. Recuerde que esta es una visión que recibe el apóstol Juan en los tiempos en que el anticristo habrá de gobernar absolutamente a todos los moradores de la tierra. Amén. Hemos también analizado por otros textos bíblicos que en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, el anticristo tendrá poder y dominio absoluto. Tanto, que aún peleará contra los escogidos de Dios y los vencerá. Amén. Ahora, tomando como referencia esto, dice el verso número 10, el cual ya lo hemos leído en su primera parte: si alguno es llevado cautivo, queriendo parafrasear de una manera mucho más entendible, si alguno es llevado cautivo, va a ir en cautividad. Ahora, ¿a qué hace referencia? Amado hermano, en ese tiempo de tribulación y de angustia, el que habrá de ser tomado, diría yo, bajo cadenas, será llevado bajo cadenas, y por más que quiera resistirse, no va a poder ser librado. La cautividad, mi amado hermano, recordando el concepto inicial, es estar encerrado, o limitado en contra de su voluntad. Esos tiempos, peligrosos, esos tiempos de los cuales la Biblia nos lo advierte, lo hace para nosotros estar apercibidos de aquellos tiempos. La Escritura menciona, y venga por favor al libro de los Efesios, capítulo número 4. A diferencia de estos tiempos donde el enemigo, el anticristo, llevará preso y cautivo a los que se opongan a su reinado o a su fuerza, algo, diría yo, contrapuesto sucederá para los que reciben a Jesús. Lo tiene Efesios capítulo número 4. Mira lo que nos dice en el verso número 8. Si en los tiempos de angustia aquel que es tomado en contra de su voluntad va a ir preso o va a ir encerrado, en Cristo Jesús sucede todo lo opuesto. Mira lo que dice Efesios 4, verso 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto. Recuerde que esto se refiere ¿a quién? A Cristo. Luego de su acto salvífico de la cruz, subiendo a lo alto, ¿qué hizo el Señor? Llevó cautiva la
cautividad, es decir, que todo aquello que nos retenía en contra de nuestra voluntad en esta tierra, el Señor se la llevó y nos hizo libres. Es lo diferente o lo opuesto a lo que va a suceder en los tiempos de la tribulación, en los tiempos del poderío y de la manifestación del anticristo. Si Cristo ha llevado nuestra cautividad, en este lapso del mundo sucederá lo opuesto. Él va a regir y aún en contra de nuestra voluntad, sí, por así decirlo en términos generales para los moradores de la tierra, Él va a hacer regir, sí, por fuerza, sí, si fuese posible con sangre, pero Él va a prevalecer. Amados hermanos, la Escritura aún más nos menciona. Volvamos por favor a Apocalipsis capítulo número 13, verso número 10. Si alguno mata a espada debe de ser, ¿qué dice ahí? Debe de ser muerto. Jesús dijo algo similar, pero se lo dijo ¿a quién? A un discípulo, al apóstol Pedro. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26. ¿Me encontró? En el verso número 51 al 52. Mateo capítulo 26, verso número 51 al 52. Dice el Señor: pero uno de los que estaban con Jesús, recordando que en otros evangelios se habla de Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, la Escritura menciona que ese siervo se llamaba Malco, le quitó, dice ahí, la oreja. Recuerde que Pedro nunca le atinó a la oreja. ¿A dónde le atinaba? Al cuello. Sí, pero se le movió. Verso 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada, es decir, enfunda tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Ahora, esto guarda cierta relación con lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 10, pero se encuentra algo alejado de la correcta interpretación dentro del contexto de Apocalipsis 13. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque dice la Biblia, y acompáñeme por favor, en el versículo número 10, que es el que estamos analizando, dice la Biblia en la parte final de ese texto: aquí está la paciencia y la fe. Dice ahí, ¿de quiénes? De los santos. Dice en la escritura, diría yo, apegada a la interpretación del griego al español. Verso número 10 en la parte final: esto requiere, dice ahí, constancia y fidelidad de parte de los santos. Ahora, ¿a dónde apunta ese texto, mi querido hermano? En el tiempo de la tribulación, si bien es cierto, el imperio del anticristo va a regir de una manera absoluta, pero providencial, porque Dios se lo permite. En esos tiempos, quienes resistan al imperio del anticristo, obviamente serán retenidos y serán muchos muertos. Pero la Escritura, a manera de aliciente, a manera de fortaleza, le dice a aquellos que han de estar en esos tiempos que si mantienen de una manera paciente su fe, ellos
ellos sí van a recibir en su debido momento, sí, galardón eterno. Lo dice en el versículo número 10 en la parte final. Aquí está la paciencia y la fe de ¿quiénes? De los santos. Acompáñenme en el libro de Apocalipsis, capítulo número 6. Veamos una referencia. Capítulo 6, verso número 10. ¿Lo encontró? Desde el 9 leamos en adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido, dice ahí, que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y dice ahí, por el testimonio que tenían. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y aquí quiero concentrarme. Hasta que, óigalo bien, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿En qué tiempo morirá mucho pueblo? Sí, dentro del cual, sí, el anticristo hará guerra contra ellos y los vencerá, justamente haciendo referencia en Apocalipsis 13, verso número 10. Es justamente en ese tiempo donde sí, muchos de los escogidos perecerán y han de completar el número de aquellos que ya se encuentran debajo del altar, clamando que se les haga justicia. Apocalipsis capítulo 13, verso número 11, da una nueva temática. Recuerde que del verso 1 al verso número 10, estos 10 primeros versículos hablan acerca de la primera bestia. Pero ese prefacio en el capítulo 13 tiene como tema las dos bestias. Una bestia es el sistema en sí mismo de gobierno mundial a lo largo de la historia. ¿Cuántos recuerdan los 7 imperios? ¿Cuál era el primero? Vamos a hacer un breve repaso. El imperio egipcio. El segundo, el imperio sirio. El tercero, el imperio babilónico. Y ahí es donde Daniel recibe, sí, la visión, sí, de ahí para su pueblo. Cuarto, el imperio medo-persa. Quinto, el imperio greco-romano. Sí, sexto, el imperio romano como tal. Y el último, ¿cuál ha de ser? El imperio del anticristo. Amén. Hasta ahí tienen 20. Gloria a Dios. O 10, porque ahora ya cambiaron las formas de calificar. Verso número 11. Una vez, sí, concretado, mi amado hermano, sí, los primeros 10 versículos, veamos si a qué hace referencia el verso número 11 del capítulo 13. Después, dice el apóstol Juan, vi otra bestia. Ahora, no se asuste, que el anticristo no va a ser así. Va a ser bien elegante. Amén. Va a ser muy, diría yo, muy atractivo para las gentes. Pero su fin será llevar a condenación a todo ser viviente. Después vi otra bestia que subía. ¿De dónde? ¿De dónde sube esta bestia? Sube de la tierra. Ahora, a diferencia de la primera bestia, ¿de dónde subía? Del mar. ¿Qué representaba el mar? Los pueblos, naciones y lenguas. Pero en el caso de la segunda bestia, no surge de entre los pueblos. Este surge desde las mismas entrañas del infierno. Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo 11. Verso número 7.
esta segunda bestia es la que dará muerte inclusive a los dos testigos, conocidos también como los dos olivos. No digo que sea ni Moisés ni Elías, pero estos dos sí hacen cosas similares como las que hicieron estos dos grandes profetas. ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo 11, verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, mire, ¿de dónde sube esta bestia? La bestia que sube, dice ahí, del abismo. Recuerde que el abismo es la morada de quién, de acuerdo a los pasajes dentro del Nuevo Testamento, en los evangelios. ¿A dónde no querían ir los demonios? Cuando Jesús los confrontó con aquella persona que estaba cautiva, ¿sí?, por una legión. ¿A dónde no querían ir? No querían ir al abismo. De ahí que le rogaron a Jesús que les permitan entrar ¿en dónde? En los cerdos. Amén. Esta bestia, esta segunda bestia, dice la Escritura en el verso 7, sube del abismo, es decir, desde la profundidad o desde la morada, sí, del mismo demonio. Ahora bien, verso 7 termina diciendo, sube del abismo, ¿para qué? Para hacer guerra contra ellos. Y recuerde, esto concuerda perfectamente con el verso número 10. Como tiene poder y tiene autoridad, dice la Biblia en el verso número 7 del capítulo 11, que hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Todo este poder le ha sido conferido, pero por breve tiempo. Avancemos nuevamente hasta Apocalipsis capítulo 13, verso número 11. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos. Óigalo bien, dos cuernos semejantes, dice ahí, ¿a qué? A los de un cordero. Sí, no es cordero, pero es semejante a los cuernos de un cordero. Ahora, entendamos algo referente a esto. Vendrá con apariencia de cordero. Recuerde que la Biblia sí tipifica a un cordero. ¿Hablando de quién? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Juan, cuando lo vio, lo asimiló y de hecho lo comparó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este ser o esta bestia, si vendrá, si semejante o tendrá apariencia por sus cuernos como que si fuese un cordero, pero no es un cordero. Sí, aquí hay un buen disfraz en la gráfica. Si parece oveja, pero no es oveja, ¿qué es? ¿O de qué está disfrazado ese lobo? De oveja. Es decir, que vendrá como algo de piedad, pero nada tendrá de piedad en su interior. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si bien es cierto, se asemeja en sus cuernos a un cordero, pero dice el verso 11 en la parte final, pero habla como dragón. Recuerde que el prototipo del dragón, en ese sentido que ya también lo hemos estudiado, es decir, que hablará conforme a diría yo, a quien lo has hecho surgir. Hablará tal cual como el mismo Satanás, con toda palabra de mentira. Utilizará la misma astucia, la misma sabiduría, diría yo, diabólica que utilizó en el huerto del Edén para confundir, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. La Biblia declara, y para ver un poco más en detalle, mire por favor lo que nos dice el Señor en su palabra. Acompáñeme por un momento al libro de Apocalipsis. Sí, Apocalipsis, capítulo número 19. Ok,
capítulo 19. Verso número 20. Veamos una referencia. ¿Lo tiene? Dice el Señor. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada o fue tomada, y con ella, ¿quién fue también tomado? Fue tomado, dice ahí, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había, que dice, engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ahora, esta segunda bestia o manifestación, recuerde de dónde viene. Viene desde las profundidades del abismo, es decir, que ha sido gestado desde el mismo infierno. Sí, segundo, esta bestia tiene dos cuernos como de cordero. Un cuerno representaría, por el texto del versículo número 20 del capítulo 19, uno de esos cuernos representa al falso profeta. Y el otro, de manera ya diría yo directa, sería el mismo anticristo, sí, que se manifestará, sí, por medio de esta bestia. Dice la escritura, mi amado hermano, y acompáñeme, sí, a la carta de Tesalonicenses. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Veamos de manera más detallada cómo será esta manifestación. Segunda carta de Tesalonicenses. ¿Lo tiene? Capítulo 2. Verso número 8 en adelante. Ahora, si la gente viera que esta manifestación se asemeja a esto, huiría. Pero no. La Biblia dice otra cosa. ¿Cómo se ha de manifestar? ¿Lo tiene? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 en adelante. Y entonces, ahora me encanta esa palabra. Y entonces, es decir, que hay algo, ¿sí?, que debe de suceder antes para que se manifieste, ¿verdad? Cuando dice y entonces, da a entender como que debe de pasar algo para que se pueda manifestar. Ahora, ¿qué es lo que debe de cumplirse primero para que este inicuo, sí, para que este anticristo o este gobierno, sí, se pueda llevar a cabo? Antes de seguir leyendo el versículo número 8, acompáñeme al verso número 3. Recuerde el y entonces. Hasta ahí estamos. ¿Lo tiene? De la misma carta de Tesalonicenses, capítulo 2, pero el verso 3. Dice el Señor: nadie os engañe en ninguna manera. Está hablando del anticristo o del hombre del pecado. Porque no vendrá, y póngale asunto a esto, no vendrá sin que antes venga, y señala dos cosas que tienen que pasar para que esto se manifieste. ¿Qué es lo primero? Sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Ahora, recuerde esa palabra. Apostatar es negar. Apostatar es sinónimo de negación. Negar. ¿Negar qué, mi amado hermano? Negar la fe. Negar, sí, lo que hemos creído. Ahora, a diferencia de la corriente cristiana actual, que se nos predica de avivamientos continuos, la Biblia dice lo opuesto. Para que pueda manifestarse el reino de impiedad, debe de haber primero apostasía. Tanto así que el mismo Jesús, a manera de confrontación con su mismo pueblo,
les dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué esta pregunta? Porque el mismo Señor sabía que antes de la manifestación de este hombre de pecado, la fe tiene que menguar. Y esto es bíblico, amado hermano. No en vano la Biblia anticipa que el amor de muchos, ¿qué dice? Se va a poner más fervoroso. La gente se va a querer congregar más en la iglesia. La gente va a querer evangelizar más. La gente va a querer ofrendar más. ¿Qué dice la Biblia? Que el amor se va a enfriar, y cuando alguien no ama, ya no busca las cosas de Dios. Cuando ya la gente pierde su amor, su primer amor por Cristo, todo lo demás se desbarata o se desborona. Y eso lo dice, ¿sí?, en Lucas capítulo 18. No pierda Tesalonicenses, por favor. Lucas capítulo 18, rápidamente, leámoslo. Verso número 8. 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero quiero ir en esta parte final. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, muchos dicen: ay, hermano, esa es la segunda venida. A ver, la segunda venida de Cristo, diría yo, visible. ¿Para qué va a venir en su segunda manera visible? ¿Para qué? Para instaurar su reino milenial. Ya la iglesia está redimida. Amén. Ese texto hace referencia a la segunda venida de Cristo, pero ¿a dónde? En los cielos, para alzar ¿a quiénes? A su pueblo, a los suyos, a su iglesia. Y es en esa venida donde el Señor dice: cuando yo venga, ¿hallaré hombres o mujeres o una iglesia llena de fe? Coordina perfectamente con lo que dice. Vuelva nuevamente a 2 de Tesalonicenses capítulo número 2, verso número 3, donde dice: nadie os engañe. Es decir, cuidado, te dejas meter, sí, como vimos hace un momento la gráfica, lobo por oveja por lobo. Cuidado, nadie os engañe. Aun cuando se nos impulse, aun cuando se nos quiera someter a avivamientos, que no digo que esté mal, pero para que se cumpla la palabra, el amor y la fe, sí, se irá desvaneciendo cada día que pase en esta tierra. Son más los que desertan del evangelio que los que se mantienen en el evangelio. Miles reciben a Cristo. Pasado un breve tiempo, si de esos miles, solamente decenas perseveran. Es la verdad. Miles alzan sus manos recibiendo a Jesús, pero, amado hermano, son pocos los que logran aguantar o resistir hasta el final, sí, prevaleciendo cada día, sí, en los mandamientos de nuestro Dios. La Biblia declara en ese verso número 3 de manera magistral que no vendrá, ¿quién? El hombre de pecado no va a venir sin que primero haya apostasía. ¿Qué significaba la apostasía? Negar, sí, la negación de la fe. ¿Qué otra cosa debe de suceder? No vendrá sin que antes venga la apostasía. Segundo, ¿qué más debe de suceder? Ese I es un sinónimo de más. Y se manifieste el hombre, ahí lo dice la escritura, se manifieste el hombre de pecado, y ahí lo dice, el hijo de perdición. Llámelo como usted quiera, como lo dice la escritura, ¿no? Hombre de pecado, hijo de perdición, el anticristo, el hijo del diablo, llámelo, póngale el título que usted quiera. Pero la Biblia dice que primero se debe de manifestar en medio de los suyos, sí, la apostasía. Y segundo, debe de manifestarse o darse a conocer, ¿qué cosa? El hombre de pecado. Cuando estas dos cosas se lleven a cabo, entonces, volvamos por favor al texto de Tesalonicenses, verso número 8. Entonces, recuerde el y entonces.
se manifestará. Ahora recuerde, el hombre de pecado va a surgir, pero su poder, diría yo, su rol, su función se hará pública cuando la iglesia ya no se encuentre. Por eso es que la Escritura se anticipa y nos dice: la fe va a tener que quebrar, el anticristo o el hombre de pecado tendrá que surgir, pero su manifestación se llevará a cabo cuando el Espíritu Santo tome lo que le pertenece a Cristo, la iglesia. Ahora, y eso lo declara la Escritura, ¿dónde? En el mismo texto, versículo número, venga por favor conmigo, del capítulo 12, estamos de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso número 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, eso es la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo? En su segunda venida. Inicuo, y váyalo viendo, cuyo advenimiento o cuya venida es por obra. Por eso es que este sale, ¿de dónde es que sale? ¿De dónde surge? Del abismo. Es por obra de Satanás. Recuerde que este ser o este imperio, como usted lo quiera ver, el imperio es la bestia, pero cada cuerno es una personalidad. Amén. La bestia es un imperio, un cuerno es el anticristo y el otro cuerno es el falso profeta. ¿Qué dice la Biblia? Versículo número 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y mire cómo va a venir: con gran poder y señales y prodigios, pero todos serán, ¿qué dice la Biblia? Mentirosos. Ahora yo pregunto, si todo esto es una mentira, pero bien disfrazada, ¿cómo es que todo el mundo quedará cautivado por esa mentira? ¿Cómo es posible que habiendo, diría yo, tanto razonamiento? Estamos viviendo en una época muy tecnificada, con gente muy inteligente, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo es posible que teniendo tanto avance podamos caer o puedan caer, porque la iglesia no va a estar, puedan caer, en estas tremendas fraguas de mentiras? Ahora, la Biblia lo declara que se tragarán no solamente el anzuelo, sino hasta la caña de pescar por una obra de nuestro Dios. ¿Cómo? Mire lo que dice la Biblia. Verso número 11 de la misma carta, del capítulo 2. ¿Cómo así toda la humanidad caerá en la mentira del diablo? Por esto Dios les envía. Esto no se lo envía el diablo ni el anticristo. ¿Quién da el aval? ¿Quién da la autorización de todo esto? Dios, dice aquí, les envía un poder engañoso. Ahora, ¿cómo Dios envía ese poder engañoso? ¿Por medio de quién? ¿A quién ocupa para llevar a cabo esto? ¿A quién? Al mismo diablo. Ahora usted dirá: ay, hermano, o sea que el culpable de todo esto es Dios. No. El culpable de todo esto es el hombre. Porque la Biblia dice en ese mismo texto, no le pierda la hilación a la lectura, que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. ¿Qué dice ahí? Todos los que no creyeron, ¿a qué? ¿Por qué Dios le permite al diablo
Que el diablo sea el que maquine y levante un imperio, y sobre el imperio levante a un hombre para gobernarlo y regirlo a su antojo, con un intermediario como sacerdote o profeta, haciendo proezas y maravillas. ¿Cómo así? Porque los hombres desecharon la verdad, y al desecharla, entonces aceptaron la mentira. ¿Usted se acuerda con Faraón? Faraón era duro de corazón, ¿verdad que sí? Faraón no es que estaba blandito cuando Dios mandó las plagas. El corazón de Faraón ya estaba duro. Tan duro estaba, sí, que no permitió, bajo los juicios de Dios, darle la liberación al pueblo. Ahora, ¿qué hacía Dios con cada plaga? Endurecer más lo que ya estaba endurecido. Sucederá lo mismo en el tiempo del anticristo. Dios permitiendo que el diablo zarandee la tierra por medio de estos dos instrumentos. ¿Pero para qué? Para certificarle al hombre, sí, diría yo, su maldad, su pecado, su resistencia, su no aprobación, sí, de haber podido aceptar la verdad, sí, de Cristo. Por eso es que la palabra anticipa en el verso número 12 diciendo: por cuanto no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, en el versículo número 9 de la misma carta de Tesalonicenses dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor, dice ahí, de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Cuando volvemos a Apocalipsis capítulo 13, verso número 12, avanzando, recuerde que en el verso 11 dice que este anticristo, sí, tiene cuernos como de cordero, pero habla, ¿cómo habla? Como un dragón. Y al hablar con la destreza del mismo diablo, con señales, con prodigios, sí, con todo, diría yo, con un espectáculo montado. Oiga, yo le aseguro que si yo levanto una campaña, que yo casi no acostumbro a hacerlo, si levanto una campaña, si vienen 300, 500 personas es mucho. Y eso es mucho. Pero si un mundano levanta un concierto, se llena el estadio y miles quedan afuera. ¿Verdad que sí? Sí, oiga, si cuando uno va al cine, ¿verdad? Vaya en estreno y mire que la cola así sale fuera de los malls. Y la gente aguarda para entrar a ver. ¿Sí o no? Para coger los primeros asientos. Si así la gente venía a los cultos, ¿no? Hasta afuera desde las 5 haciendo cola para entrar a la iglesia. Sería el éxito, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la gente sí está dispuesta ¿a qué? A recibir lo que el mundo le ofrece. Y Satanás, por medio del anticristo, le dará lo que al mundo sí le convence, lo que al mundo acepta, lo que al mundo recibe. La Biblia declara, y acompáñeme por favor a la escritura. Mire lo que nos dice el Señor. En el libro de Mateo, capítulo 11, Mateo, capítulo 11, versículo
número 12. Lo voy a leer también desde la Nueva Versión Internacional, de la NBI. Mateo capítulo 11, verso número 12. ¿Lo encontró? Dice ahí, en la Reina Valera del 60, de cierto os digo, entre los que nacen de mujeres, estoy refiriéndose a Juan Bautista, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero aquí quiero llegar al verso 11. Mateo 11:11, perdón, 11:11. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Verso número 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y aquí quiero llegar, ¿qué dice ahí? El reino de los cielos, óigalo bien, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Leo lo que dice en la NBI. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido, y óigalo bien, ha venido avanzando con fuerza. Y me encanta esa interpretación, porque esa interpretación hace hincapié en que el ser creyente o el impartir las buenas nuevas del evangelio no es algo que fluya como fluye de pronto una música en el mundo. Cuando usted pone en la radio una música mundana y en la casa hay mundanos, por así decirlo. Sí, ahora todos somos mundanos en el buen término de la palabra, pero no todos militamos en el mundo, eso es otra cosa. Pero cuando hay gente inconversa, para ser un poco más propicio con el término, y escucha una música de este mundo, pregunto, el dial se para ahí y la gente dice, déjalo que está bonito. Pero cuando usted le mete una alabanza y está el inconverso y dice, va, escucha, pero tú solito, ponte audífonos. O bájale el volumen. ¿Verdad que sí? Es decir, que el evangelio entra, pero entra con fuerza, como forzado. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el evangelio no es, amado hermano, un mensaje que el mundo quiera o escuchar. No es un mensaje que el mundo quiera oír. Pregunto, ¿a quién le gustaría que se le diga que es pecador? ¿A quién le gustaría que le diga, oye, estás equivocado, arrepiéntete? A la gente le gusta, si le gusta oír, es que está bien, que lo que está haciendo, no tiene problema, que lo siga haciendo porque le va a ir mucho mejor. Amado hermano, ese texto termina diciendo, en esta versión del verso número 12, lo siguiente: que el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. A diferencia de lo que dice Apocalipsis, capítulo número 13, verso número 12, dice la Biblia, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra, mire, él hace que la tierra, ¿qué cosa? Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera, ¿qué dice ahí? A la primera bestia. ¿Cuántas bestias habían en total? 2, solo 2. ¿A quién hace que adore la segunda bestia? Por así decirlo, ¿a quién? Alá. ¿Y cuál es la primera bestia? Sino todo aquello que está en el mundo. Acuérdense que la primera bestia estaba conformada por 7 imperios. Todo lo que es el sistema del mundo, todo aquello que tiene que ver con la corriente de este mundo, la segunda bestia impulsa para que los hombres adoren a la primera bestia. Amado hermano, el diablo no va a venir con cachos, trinentes y un rabo largo y una paila con acierto hirviendo, diciéndole a la gente, sírveme porque si no te meto en la paila y te vas a freír.
No, amado hermano. El imperio del anticristo vendrá con lo que a la gente le gusta oír, ver, sentir, captar. Para que pueda tener, ¿qué cosa? Aceptación. Si el enemigo viniera a imponer algo que al mundo no le agrada, el enemigo también, por así decirlo, fuese muerto. Pero el diablo, sí, y sus maquinaciones por medio de este ser inicuo, vendrá con que la gente, sí, quiera realmente recibir de él. Así, el hombre, sí, ¿qué quiere recibir? Deleites, placeres sensuales, placeres sexuales, egolatría, vanidad, dinero, lujuria, todo lo que alimente su carne, eso el diablo se los va a dar y a gran escala. La Biblia declara, mi amado hermano, y venga por favor conmigo a la escritura, en el verso número 13, también hace grandes señales de tal manera que aún, ¿qué hace este adversario? Mire hasta dónde puede ejercer poder sobre esta tierra. Hace, dice la escritura, descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pregunto, ¿a quién no le sorprendería esto? Versículo número 14. Y engaña, ese es su fin, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Hace señales, hace prodigios, hace descender fuego del cielo. Todos los moradores de la tierra se inclinan ante este sistema. Pero ¿qué nos advierte el Señor? Para concluir, ¿lo tiene? Capítulo 13, verso 1, sí, en adelante. Cuando se levantare en medio de ti, es decir, en medio de los tuyos, profeta, es decir, alguien que proclama la palabra, sí, en lugar de Dios, o soñador de sueños, aquellos que sueñan, comen un arroz con menestra, están soñando con el diablo y dicen, hermano, ¿qué será? Yo digo, son los frijoles, hermano. Soñador de sueños, o te anunciare señal, mira lo que dice, te anunciare señal o prodigios, y mire, y si se cumplieren la señal, y eso es lo que va a pasar con el anticristo, ¿sí? El falso profeta, sí, orará, pero no en nombre de Dios, sino en nombre de su Dios. El mismo diablo hará que descienda fuego del cielo, tal cual como pasó con ¿quién? Con Elías frente a los profetas de Baal. Dice la Biblia, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciéndote, ¿qué cosa? Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Qué te dice el Señor? No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué cosa? Probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Pero, oh sorpresa, el mundo actuará de una manera diferente. ¿Qué le sucederá a todos los moradores que se inclinan a adorar esta bestia? Sí, el próximo día viernes lo estaremos analizando. Oremos a nuestro Dios en esta hora. Padre celestial, en esta noche nos has dado la oportunidad de poder estar frente a tu palabra. Señor amado, la Biblia me dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. El mundo se asombra que no corramos junto a ellos, y por eso nos señalan y nos discriminan. Pero, oh Dios, tal como tu palabra ha sido, Padre, proclamada en esta noche, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Señor amado, yo te pido en esta hora que cada uno de mis hermanos y amigos que en esta noche han podido, Señor, asimilar esta enseñanza, saquen como conclusión en sus corazones, Padre, que el enemigo ha venido, tal como la misma palabra lo declara, como un león rugiente buscando a quien devorar. Vendrá disfrazado como ángel de luz, vendrá disfrazado como oveja, pero es un lobo rapaz, porque su advenimiento es desde el mismo trono de Satanás. Señor, apercíbenos y danos la capacidad para percibir a otros, para que sean libres, Señor, del juicio venidero por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén. Que el Señor continúe bendiciendo a la iglesia, sí, y la alabanza sea para Él, sí, porque de Él es toda la gloria. Aleluya.